Muchas gracias, Macarena. Ahora vamos a abrir el panel a debate. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Viendo también un poco la ley de conciliación, parlamentarios, los plazos que prevén dichas normas para la tramitación de los formularios de requerimiento de pago, o del organismo deudor, en caso de omisión o juicio, luego lo remite al Ministerio de Economía y tiene un plazo para la tramitación de los bonos y posterior acreditación de esos bonos en la caja de valores, ¿cierto? Sí. Ahora, con la nueva ley de responsabilidad del Estado, establece en el artículo primero y se ve la posibilidad de aplicar sanciones pecuniarias de carácter disuasivo del Estado. Sí. Daría un poco, ¿no?, en el limbo de la posibilidad o potestad del acreedor vencedor en juicio de poder reclamar al Estado que efectivamente cumpla con los plazos establecidos en la norma. Efectivamente, el tema de porque son las AS30, es el instituto y la herramienta más práctica que tienen los particulares en el momento de la ejecución, porque casi nunca se da el cumplimiento de los plazos, entonces piden AS30 y en general la Cámara, o por lo menos la sala donde yo me desempeño, es muy restrictiva para evitar. Porque lo que suele pasar es que evitar que se perciba por modo de AS30 lo que el Estado no está pagando por la mora, ¿no? Entonces, se trata de evitar una industria del juicio de las AS30, que es lo que podría pasar si se es muy laxo con el tema de las AS30. Efectivamente, ese tema de la Ley de Responsabilidad del Estado prevé esto de las AS30 y según tengo entendido, en su momento se estudió, no se está refiriendo a todas las AS30 procesales, no se está derogando las sanciones combinatorias porque también están previstas en el nuevo código, siguen previstas en el Código Procesal y están previstas en el proyecto de Código Civil. No me queda en claro cuál es el ámbito de aplicación de esa prohibición de aplicación de sanciones combinatorias. Lo cierto es que, de hecho, se siguen aplicando sanciones combinatorias. La Cámara lo sigue haciendo cuando se acreditan los presupuestos y es viable. Sí. El Estado aprovecha que están los representantes del Poder Judicial y sé que en algunos casos, en primera instancia sobre todo, los jueces se han negado a aplicar las 30 en base a esta norma. Sí, es algo que es muy nuevo. Queda un poco en vivo, ¿no?, el ámbito de aplicación y queda, me parece que va a quedar sujeta a la interpretación del Poder Judicial en su caso, si se aplica o no las 30 para el caso, bueno, en este caso de consolidación, pero podría ser para cualquier caso. Yo no recuerdo el texto de la norma de la Ley de Responsabilidad del Estado, pero no sé si no se está refiriendo también a los daños punitivos. Habría que analizarlo. No sé si el ámbito de aplicación es el de los daños punitivos. Entiendo que las AS30 siguen vigentes, que están previstas en el Código Procesal, que en el contencioso aplicamos en manera, digamos, supletoria o analógica en algunos casos. Sí. Tengo entendido que lo que vos estás diciendo de la Ley de Reforma del Estado va a tener que ver con, digamos, el nuevo Código Civil, ¿sí?, en el ámbito de responsabilidad, que la verdad que no manejo, pero lo que me han dicho es que tiene que ver con las reparaciones que estén contempladas en el nuevo Código Civil, ¿sí?, y que lo que se ha querido es dejar afuera al Estado de ese tipo de sanciones que no tienen que ver con las sanciones, digamos, que puede utilizar el juez para seguir adelante en el proceso. Sí. Las AS30 en definitiva son procesales, ¿no? Y si no me equivoco se refería a los daños punitivos, pero habría que estudiarlo más. Es muy amplia. Sí, es muy amplia, Efectivamente es un tema que se va a plantear, sí. En el debate de cuando el Estado fue a defenderlo ante la legisladora, y creo que el representante fue Patricio San Martino, no redactor, pero uno de los colaboradores de la redacción, él dio este mismo planteo. Para él entendía que esto se refería al daño punitivo que estaba en el Código Civil, que sigue las AS30. La realidad del fuero, y a mí me ha tocado vivir, yo litigo, es que no la aplican muchos jueces. Muchos jueces, ante la mera no contestación, no incumplimiento de sentencia, porque no le incluyeron el presupuesto, no me contestan un oficio, después de 14 oficios, no se puede aplicar sanción combinatoria. Cuando el Estado no manda los expedientes administrativos, No, eso sí, la verdad es que es sorprendente el incumplimiento de remitir las actuaciones administrativas, bueno, más allá del pago, ¿no?, de la condena. O sea, la verdad que realmente
yo no sé, si no existen los astreintes, no sé qué van a hacer los Sí, particulares. pero efectivamente es un dato de la realidad, sin hacer un juicio de valor, que hay un criterio del fuero de la Cámara restrictivo respecto a las astreintes. Pero también cuando uno ve el todo del juego, se ve también un mal uso y un abuso de las astreintes Artículo también. 1. Artículo 1 de la ley, no lugar al pedido de sanción. Yo puse sanciones de ley para el Yo la- revisión de expediente. Artículo 1 de la ley. Para la pena entonces, la réplica que aplica en la Cámara. Se aplicó después, se sigue aplicando. Sí. Algo, pero que recuerdo. Así que bueno. Vos dijiste la reforma de la ley de presupuesto, ¿no? Que incorporó un requisito más. Sí, sí. Además de la intimación, que el organismo incorpore en su proyecto de presupuesto Claro. el crédito. Efectivamente, sí. Debiéndose incorporar. Ujú. Entonces, ahí serían dos requisitos. El primero lo puede cumplir el particular y el segundo no, porque es un acto del organismo. Generalmente se me ocurre, ¿no? Porque poca experiencia en la administración, el anteproyecto de presupuesto en el organismo tramita por un expediente administrativo interno y generalmente lo formulan las direcciones de administración, los organismos y demás, después lo remitan a los funcionarios del Ministerio de Economía, ¿no? Podría pensarse, y es un típico expediente de acto interno de la administración, ¿no? Donde no interviene ningún particular. Podría pensarse que a los fines de acreditar el cumplimiento de esta ley, el particular tenga digamos, no me gusta recordar, pero bueno, un interés legítimo a acceder al expediente y en su caso presentar alguna formulación ahí a los efectos de verificar si se cumplió este segundo requisito. Es que es justamente uno de los planteos constitucionales que uno puede hacer a esto. Pensando en el Sí, efectivamente, porque... desde acceso a la información a través de la vista por la ley Exacto. o del decreto de acceso a la información pública que también le requiere algún tipo de interés. ¿Esto puede ser un interés? Yo creo que tiene sin duda un interés legítimo, porque de hecho si uno lee el texto del artículo dice debiendo incorporarse en los anteproyectos. La exigencia parece estar dirigida al organismo, pero naturalmente el organismo luego la deriva al particular. Pero pareciera que es una exigencia del organismo que él no podría oponer un incumplimiento por una cuestión interna al particular. Y en ese marco, a fin de dar claridad, porque hay otro tema acá atrás, y es que parece una delegación a la Secretaría de Hacienda para modificar el plazo previsto en la ley. ¿Sí? Entonces, la única forma de blanquear esta delegación es, no me parecería irrazonable reconocerle un interés legítimo o un acceso, no a la historia del expediente, pero en los términos del decreto de acceso a la información pública, que se le diga el plazo en el que cada organismo va a elaborar su anteproyecto, para que por lo menos el particular sepa cuándo es que tiene que notificar al organismo de la condena, de la liquidación firme. Sí. Martín. ¿Cómo ves vos todo esto relacionado con la aplicación de instancias? Los tradicionales precedentes de construcción de Terría, Cohen, Rafael, proyecto del principio de Julio Proacción y demás, y todo, por otra parte, la reforma constitucional, los tratados internacionales, la Corte Interamericana, y por último, la tercera parte de la mesa, el fallo Rodríguez Pereira de la Corte entra pateando la puerta el control de convencionalidad que hasta ahora tenía medio tranquilo. ¿Cómo ves vos que todo esto puesto a jugar juntos, cómo quedaría? ¿Cómo ves que la Corte puede llegar a...? Porque tanto se dice, ¿no?, que la administración de instancias, que es el agotamiento de la vía, que son cortapisas, que el acceso a la justicia, o incluso estamos es más o menos lo mismo. Están las cosas dadas como para que la Corte emita un conocimiento de esta naturaleza, declarando, por ejemplo, la inconstitucionalidad de alguna norma de esta. Bueno, una cosa, no sé si curiosa, pero por lo menos llamativa, es que quizás el fallo más importante que salió de habilitación de instancia fue Biosystem, digamos, el último fallo importante. Y tiene una particularidad que a mí me pareció llamativa, es que confirma el criterio de la sala 3, creo que era, ¿no? Que había dicho básicamente que no había un plazo de caducidad frente al silencio en la vía reclamativa,
pero revoca la sentencia en cuanto había declarado la inconstitucionalidad de esa previsión. Sí hay, digamos, vemos por todos lados, escuchamos muchísimas veces planteos de que el agotamiento de la instancia debería ser optativo, nadie dice eliminarlo definitivamente, en virtud de las garantías que surgen de los tratados internacionales y las garantías. Yo creo que el foco hay que ponerlo en el caso concreto y si se afecta o no el acceso a la justicia de un particular. En principio, establecer como requisito en una ley que el particular tenga que ir en determinados casos a pedirle a la administración un pronunciamiento concreto, yo no creo que vaya en contra ni de la Constitución ni de ninguno de los tratados internacionales, en la medida en que esa regulación sea razonable, sea hecha por ley, digamos, mantenga todos los requisitos que uno le pide a una norma para ser válida, por decirlo de alguna manera, eficaz en algún punto. No hay ninguna previsión específica ni en la Constitución ni en ningún tratado que diga no tiene que haber un agotamiento de la vía administrativa, pero siempre hay que contraponer esto con la idea de que, bueno, pero tampoco se puede vulnerar al particular su derecho a obtener una tutela efectiva, una tutela de su derecho en sede judicial de manera efectiva, lo cual muchas veces lleva a que uno flexibilice estos criterios o incluso a casos concretos en los cuales no se va a exigir que se agote la vía administrativa. Recién habíamos dicho el tema de los militares, no es el caso porque a los militares se los exceptúa justamente por una previsión de la misma norma. Pero cuando uno interpone un amparo, por ejemplo, más allá de aquel precedente, Neuquén para el Mundo, de la Corte, en el cual dijo todavía hay una vía recursiva abierta, entonces el amparo no va, lo cierto es que si el tribunal de que se trate, por el control difuso que tenemos, advierte que en el caso concreto mandar al particular a sede administrativa a ver si consigue o no lo que quiere cuando el daño ya es inminente o ya se está ocasionando, sí, en ese caso concreto me parece que quizás hasta podría hablarse de que es inconstitucional exigirse. Lo que pasa es que se va por otro lado, que hay vías procesales a los cuales no se les exige. Por ejemplo, cuando uno interpone una acción meramente declarativa, en la medida en que no está cuestionando ninguna acción, ningún acto administrativo específico y tampoco le está pidiendo un pronunciamiento en términos de reconocer un derecho, cuando simplemente se está planteando una acción declarativa, en principio tampoco se exige. Digo, me parece que hay como vías alternativas para que no se afecte el derecho a la tutela efectiva en sede judicial. No me parece que como principio general la exigencia de pedirle a la administración, recordemos que el Estado son los tres poderes, porque muchas veces decimos pedirle al Estado, pedirle al Poder Judicial también es pedirle al Estado, que pedirle en sede administrativa el reconocimiento de un derecho vaya per se o necesariamente contra las garantías al acceder a la justicia. Sí, en casos concretos y en la medida en que no haya alternativas procesales o incluso muchas veces, a ver, uno puede pedir una cautelar autónoma mientras se está tramitando la actuación administrativa, incluso está previsto en la propia ley de medidas cautelares en contra del Estado, que muchas veces se critica por un montón de cosas, pero las alternativas procesales están. Si en algún caso concreto todo esto no sirve, y bueno, sí, a ver, si se está afectando el acceso a la justicia, ahí sí, va a ser inconstitucional, inconvencional y lo que quieras. Pero en la medida en que tengamos las vías alternativas, y de hecho me parece que la Corte al revocar la inconstitucionalidad en Biosystem, no lo dice expresamente, pero me parece que, bueno, a ver, veamos si el tipo pudo acceder o no a la justicia. Si pudo acceder, vemos, pero no lo declaremos. No es que se haya excedido la sala 3, sino que, digamos... Claramente, el fallo de la sala 3 era la única solución razonable sobre el tema. No lo discuto. No tengo nada más que decir. No, pero me parece que en eso la Corte, digamos, marcó un poco la idea de el agotamiento de la vía no es necesariamente inconstitucionalidad. Puede ser que en un caso concreto, de hecho ahí quizás el plazo de caducidad ante el silencio era justamente lo que más crujía del sistema, pero en la medida en que se pueda hacer una interpretación razonable, defendamos porque en definitiva es el Estado, ¿no? Los tres poderes. Martín Corbin. Respecto de había quedado como del pasado, que tenía que ver más con lo anterior, el pedido de acceso a la información. Sí. Después de los fallos de este año, se ha quedado muy licuado, traído muy, digamos, ha perdido mucha fuerza en la exigencia del criterio legítimo, contrario a lo que yo pienso, pero la Corte ha hecho la vez de la CIPEC,
porque es legítimo de ser mero ciudadano y tener interés por una información, alcanzaría con los requisitos para compartir la información ante el Estado. Por lo tanto, capaz que los pedidos que están haciendo no necesitarían pasar por ese estándar elevado de las épocas, pues habrá que ver las consecuencias concretas en la práctica que tiene este fallo que salió hace menos de 2 semanas, pero el último fallo de la Corte, el requisito del interés legítimo lo reduce bastante. Sí, yo estoy de acuerdo, y esto también subsanaría un eventual planteo de inconstitucionalidad del sistema con la última reforma. Porque simplemente si se da a conocer, parece que no tiene ningún perjuicio para nadie que la Secretaría de Hacienda informe cada plazo de elaboración de los anteproyectos. Es algo bastante sencillo y subsana cualquier planteo que se pueda hacer en sede judicial de una delegación que puede tener alguna base medio controvertida. Sí, bueno, es preferible que el acceso sea libre, en todo caso después, citando el decreto, indiquen por qué lo quieren reservar o por qué tiene ese carácter de privado. O sea, es preferible que sea amplio el acceso y no que directamente ya lo restrinjan. O sea, en todo caso que sea el organismo que fundamente por qué tiene esa característica. Totalmente, y teniendo en cuenta que es el gasto público de lo que estamos hablando, me parece difícil justificar un caso, salvo que sean gastos reservados o gastos específicos o algunas dependencias puntuales, parece difícil justificar la reserva, ¿no? Me parece. O sea, yo parto de la base de que es preferible un acceso amplio a que ya se acote, se restrinja, o sea, que sea la administración la que diga señales por la calidad de o por la oportunidad de, es preferible que se reserve. No sé, es una opinión. No, obviamente es opinable. Después hay una cantidad de consecuencias en la práctica sobre el costo de los recursos humanos, una cantidad de cuestiones que no lo hacen tan viable y además a veces hay una sobreexposición sobre algunos temas que por ahí no la permitiría, entonces cualquier interesado que pasa por la puerta está con el tema y además se sustituiría por ahí a veces informes pasados que también tiene el Estado para generar ingresos y que no toda la carga impositiva caiga sobre los impuestos directos. Es un tema muy interesante que tiene, por un lado, el acceso a la información y por otro lado, cuáles son las consecuencias negativas en la práctica, que no son de derecho constitucional, que por ahí podemos estar más de acuerdo todos, sino una cantidad de cuestiones que se vislumbran cuando uno tiene que aplicar el derecho en la práctica. Por eso, digamos, es un tema muy interesante que tiene algunas cuestiones, como por ejemplo, el derecho a acceso a la información, que empezó a pedir en 1172 informes de dominio en el registro de inmuebles. Entonces ahí uno lo que podría hacer es agarrar y dejar de pagar la tasa concreta, digamos, el valor que hoy se estipula para esto, de alguna manera descomprime que el Estado absorba el costo de los informes de dominio, porque si no, lo que pasa es que con otros impuestos, otros ingresos del Estado, se financia ese pedido de información, de información. No deja de ser un tema interesante y opinable. Doctor. Sí, con relación al tema del activismo. El activismo es una palabra que suena un poco fuerte a veces en estos momentos, y ese mensaje, suceso ¿qué hubiera pasado si ese miembro hubiera pasado 5 minutos antes o 5 minutos después y no se hubiera enterado de que su alternativa o papel por considerar insuficiente? ¿Y cómo juega eso con el criterio judicial reflejado por la Corte? Un poco en una acordada de que los jueces no pueden escuchar a parte. Mire, la verdad es que la justicia, tanto como los seres humanos, entiendo que son perfectibles, no perfectas. En ese aspecto, lo que me parece que tratamos de evidenciar, primero, por un lado, es la responsabilidad del magistrado, esta situación del deber poder en cuanto a darle esta preponderancia a la función jurisdiccional que tiene. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera pasado la vida.
la vida es la realidad, lo que ocurre. Me parece que lo que hace la reseña que traté de compartir con ustedes, con el panel y con los colegas, es justamente el llamado de atención, la posibilidad de generar esta concientización de la responsabilidad jurisdiccional. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasará ahora en un segundo si hay una inundación o si viene una sudestada? La verdad es que un poco se habló acá anteriormente. Me parece que los puntos de partida para empezar a atender a esa tal vez perfección o esa meta ideal son empezar a darnos cuenta dónde estamos parados. Y el preconcepto que tiene para mí especialmente la denominación del activismo judicial, entre comillas, hacía tal vez necesario mi intervención y mi aporte en este caso. Es esto lo que le puedo decir. Me parece que la función del magistrado, esa noble responsabilidad que tienen, básicamente al margen de la Constitución Nacional que he tratado de comentar, que he tratado de hacer hincapié del artículo 116 de este control de constitucionalidad, primero son hombres. Primero estamos conformados, como dijimos acá, en la división de poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Todos los hombres conforman el Estado. Y si la verdad usted repara en el comentario que he hecho, siempre he referenciado al tema social, al tema de la comunidad, al tema de que la jurisprudencia vale en tanto se repite, pero se repite en tanto, y el juez tiene que darse cuenta para mí, y esta es una opinión personal, cómo está receptando la sociedad ese mandato, cómo está respondiendo en el caso concreto. Por eso también me parece fundamental el tema de la eficacia, de la prontitud, que ese es el activismo judicial, es decir, entendido, limitado por el precepto constitucional. Esta exposición lo que trató de hacer es justamente un llamado a atención y a veces tratar de evitar el preconcepto que existe respecto de determinadas situaciones. Otro tema, y usted nos lo mencionó, y que yo sé que hoy por hoy tal vez tenemos una situación similar, es el tema de las medidas cautelares. Pero me quiero preguntar, si no existiera el instituto de la medida cautelar, ¿qué hubiera pasado en este caso o en otros? O en el futuro. Es decir, me parece que lo que tenemos que revalorizar, siempre obviamente limitando, y acá uno tiene cuidado cuando habla respecto de esta función jurisdiccional, respecto de esta actividad jurisdiccional, ¿qué hubiera pasado si no tenemos esta herramienta? Me parece que todo en definitiva regresa a la sociedad, que todo en definitiva regresa al hombre, que después termina conformando las instituciones. Y si nosotros miramos, entiendo y ya cierro, esta organización del Estado con un cariz social, me parece que estamos cumpliendo cada uno el deber que tenemos que cumplir. Es decir, aportando y sumando a la sociedad toda, para ser mejores ciudadanos, mejores jueces, mejores funcionarios y sobre todo hacer hincapié en un tema que me parece fundamental, que es el hecho de la responsabilidad de a cada uno lo que le toca, de a cada uno lo que tiene que hacer y cómo debe hacerlo.